y toda esa gente linda que siempre está en contacto con Nueva Vida y con este tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a trabajar con un tema que tiene un grado de profundidad. Es un tema que gente tiene conciencia de su importancia, pero no necesariamente la gente tiene las herramientas de cómo manejar esta situación. O sea, muchas veces cuando vamos a dar talleres, vamos a dar conferencias, dicen, yo estoy claro y estoy clara de que yo tuve unas experiencias en mi niñez que me marcaron profundamente, pero no conozco cuáles son las estrategias y las cosas específicas que yo puedo hacer para sanar esas heridas. La niñez es la piedra angular que sostiene la vida adulta. Sabes que cuando estábamos estudiando el perfil psicológico de Jesús, entre las cosas fascinantes que descubrimos fue que nuestro amado Señor le dio importancia a la niñez. Cuando él estaba dentro de un contexto cultural, social e histórico, donde la niñez no valía nada. Wow. Ni en edicto, ni en documentos de Estado, ni en los listados se mencionaban a los niños. Primero los hombres, después las mujeres, y los niños iban en un tercer plano en cuanto a la importancia dentro de la población. Este paradigma es que nos ayuda a entender mejor porque cuando los niños se fueron a acercar a Jesús, los discípulos le dijeron, no se acerquen al maestro, por el poco significado que tenían y mucho menos porque no se podían acercar a un rabí. Sin embargo, el Señor impuso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y ahí creo que hay un mensaje importante para nosotros. O sea, Jesús reconoce en su omnisciencia la importancia que es para los niños el recibir atención, recibir reconocimiento, el que se sientan importantes y el que se sientan amados. Hay un % bien alto de la población, y son los que nos están escuchando, la gente linda y preciosa que nos está escuchando en esta mañana, que conocen de primera mano lo que es el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. Porque triste y lamentablemente el maltrato en Puerto Rico es bien alto. Así que gente que está sintonizada con nosotros saben de primera mano lo que es haber sido abusado emocionalmente. Tanto porque le dijeron cosas que atentaron en contra de su dignidad, porque nunca le dijeron yo te amo, yo confío en ti, yo creo en ti. Hay gente linda que nos escucha que conocen lo que es que en la casa haya un hermano o una hermana favorito o favorita que no eres tú. Y eso va directamente a la autoestima, porque eso es rechazo. Y en estos niños se queda la idea, cuando llegan adultos, de que otro y otra siempre va a ser mejor que ellos. O sea, que se quedan con un sentimiento de minusvalía. Personas que nos escuchan que pasaron un divorcio contencioso de los padres. Saben que yo estuve varios días impactada por el testimonio de Magdiel. Tengo muchos deseos de hablar con él y felicitarlo. Me uno a la gente que escribió que si antes lo admiraban, pues ahora lo admiran más. Y fíjate que él en su testimonio comienza desde su fragmentación por el divorcio de sus padres, ¿verdad? Si hay gente que nos escucha que tuvieron que entrar en unos conflictos de lealtad cuando mamá o papá se divorciaron, que no entendía lo que estaban pasando, que tuvieron que asumir unos roles que no le correspondían. Magdiel menciona que él tuvo que ser padre de sus hermanos. Esto es un fenómeno que en psicología hasta se le ha puesto un nombre, que se llama relación parental. Cuando mamá o papá están sumergidos en sus experiencias emocionales complejas, casi siempre uno de los hijos, que suele ser el mayor, o una de las mujeres mayores, es quien asume el rol de proteger a sus hermanos, pero eso es un rol que a un niño no le corresponde hacer, y en ocasiones se convierte en el esposo o en la esposa.
de la mamá o el papá que se siente abandonado. Hay gente que nos escucha que muy bien saben y conocen lo que es el maltrato físico. Por cuanto le pegaron injustamente, le pegaron por cosas que no le debieron haber pegado, le pegaron en desproporción a la falta. Hay gente que nos escucha que tienen memorias traumáticas de haber sido encerrados, de haber sido golpeados, de haber sido pellizcados, de haber sido lacerados, de haber sido quemados, de haber sido mutilados. Esas personas lindas nos están escuchando hoy. Y también hay gente que nos escucha que ha sobrevivido a abuso sexual. En Puerto Rico las estadísticas de insectos son dramáticas, sobre todo en la región centro y norte de Puerto Rico. Eso es dramático. Con todo lo que implica el haber sido abusado sexualmente, porque un niño y una niña que fue abusado sexualmente se queda, según la ciencia, toda la vida con la sensación, ¿verdad? No ha tenido la oportunidad de buscar la ayuda, como que es una mercancía rota, como que es una mercancía que fue usada, que fue dañada y lacerada. Entonces muchos de estos niños, cuando llegan a la vida adulta, van a tratar de buscar en forma desmedida de satisfacer las necesidades emocionales básicas que no pudieron satisfacer en la niñez: protección, seguridad, amor e importancia. ¿Qué nosotros podemos hacer si hemos identificado que tuvimos este tipo de experiencias? ¿Qué podemos hacer como un ejercicio de curación de esas heridas? Porque dentro de todo esto hay una buena noticia. Les repetimos, hay una buena noticia. Cuando tú eras niño o niña, fuiste víctima porque no te pudiste proteger. Pero ya en la vida adulta, tú no tienes que seguir siendo víctima. Tú puedes salir de esa victimización logrando una sanidad emocional de la experiencia. Porque ese niño y esa niña con todas sus heridas sigue allá adentro. Constantemente en la oficina, cuando personas me narran las experiencias de la niñez, que yo siempre empiezo por ahí, siempre. Vengan a buscar terapia de pareja, de familia o terapia individual, siempre en la primera sesión yo le hago preguntas importantes de la niñez. Recuerdan que lo hablamos en el segmento pasado sobre la mochila que cargamos a las relaciones de pareja. Sí. Y en ocasiones yo puedo observar cómo el adulto, narrándome la experiencia traumática de la niñez, comienza a llorar de una forma que a quien yo estoy viendo es al niño llorar. Porque comienzan a llorar como si fueran niños. Y en ocasiones, cuando identificamos que es apropiado para la experiencia de sanidad, en el momento se lo hacemos notar a la persona. ¿Te has dado cuenta de la forma en que estás llorando? Quien está llorando ahí es el niño o la niña. Porque es un sollozo como de niño. Ponen cucharitas como de niño. Ponen expresiones faciales como lloran los niños. El gemido es como de niño o de niña. ¿Qué podemos hacer? Un ejercicio es que hagas un listado por escrito de esas personas significativas en tu vida, sean positivas o negativas, que te marcaron durante la niñez. Después que hagas todo ese listado, vas a ir uno a uno y vas a exponer ahí cuáles fueron los mensajes positivos o negativos que tú recibiste durante esas experiencias. Porque ahí tú vas a encontrar una información bien importante. Cuando nosotros no podemos comprender nuestros comportamientos presentes con circunstancias del presente, tenemos que ir a la historia, porque ahí es donde va a estar la respuesta. Por ejemplo, personas que tienen problemas de autoestima, cuando empiezan a hacer el desglose de los mensajes, se dan cuenta que los mensajes fueron en contra del yo, en contra de su autoconcepto, que fueron padres crítico demandantes. Padres crítico demandantes es que no importa cuántas cosas buenas tú hicieras, nunca era suficiente. Y si había una sola fallita, esa fallita fue la que fue maximizada. Esas son personas también que en la vida adulta se exigen muchísimo y no se sienten complacidos con ellos mismos. Y tú los escuchas
que yo misma hasta a veces siento el agotamiento emocional nada más de escucharlos, todo lo que han tratado de alcanzar, pero no se sienten llenos. Hay un sentimiento permanente de vacío. Cuando vamos al listado vemos que es que nunca hubo complacencia en esas figuras significativas sobre lo que ellos podían alcanzar. Una vez en un tema, Liz, tocamos el tema como tema en ruta y llamó una chica que iba por su 5ª preparación profesional para demostrarle a papá que dijo que ella no iba a alcanzar nada, que podía. La 5ª profesión. En ese tema que nosotros hicimos aquí en ruta, por lo que le dijo papá. Y a lo mejor cuando hacemos preguntas de su realidad interior, ella podría mencionar que se siente fracasada. Porque el mensaje latente es, no importa lo que tú hagas, eres una fracasada. No importa lo que hagas, no vas a recibir el reconocimiento. No importa lo que hagas, tú no sirves y tú no vales nada. Entonces, aunque en el plano natural la persona está haciendo un esfuerzo en frenesí para tratar, si no está trabajado el mensaje que está impregnado en el interior de la persona, no importa cuántas cosas prácticas pueda hacer, si a nivel emocional no está resuelto, no lo va a poder resolver. Ahora, después que identifico los mensajes, que puedo entenderme, esto en psicología se le llama reencuadre. Reencuadre es cuando yo logro descubrir cuál es la raíz que me lleva a los comportamientos del presente. Vamos a sacar aparte todos los negativos, mensajes negativos, y vamos a ir uno a uno redactando la reconstrucción. Vamos a suponer que te dijeron, tú eres vago, nunca vas a llegar a hacer nada en la vida. Vamos a tomar ese mensaje. ¿Cómo yo puedo hacer una reconstrucción y redacción de ese mensaje? Yo valgo mucho, he logrado muchas cosas que me he propuesto y voy a seguir intentando lo que siento que me falta. Eso sería un ejemplo. O sea que después de terminar el ejercicio te va a quedar todo un listado de afirmaciones positivas. Esas afirmaciones a veces yo les pido a los pacientes que la escriban en un papel aparte y llega el momento en que los pacientes las repiten tanto que se las llegan a aprender de memoria, porque las cargan diariamente. En cada luz roja sacan los mensajes. Cuando tienen break en el trabajo sacan los mensajes. Inclusive hasta grabarlos con la propia voz de la persona en su celular. Y cuando están haciendo ejercicio o en momentos de descanso, se pongan a escuchar los mensajes, que los graben con un tiempo considerable entre uno y otro para que ellos tengan la oportunidad de repetir. O sea, después que lo escuchen con su propia voz, van a repetir el mensaje. Y van a hacer lo que se le llama en la psicología una reconstrucción cognitiva, una reconstrucción del pensamiento. Porque yo me convierto en lo que yo pienso. Como dice Proverbios, tal cual el hombre pensare, así es. ¿Y dónde es que hay que hacer la transformación? Según el apóstol Pablo le explica a los romanos, en la mente. Renuévense, transfórmense. De hecho, la palabra original que usó Pablo fue metamorfo, que es transformación total. Nunca vas a volver al estado original. Transfórmense en el espíritu de su entendimiento, que es psiquis, palabra griega. Es a través de la mente. Cuando la persona pasa de entender intelectualmente que mucho de su comportamiento tiene que ver con la niñez, porque tú como profesional has persuadido y convencido a la persona que de ahí es que vienen sus problemas, ya lo entiende a nivel intelectual, pero no logra ejecutar el cambio. Sí, es con la práctica de los ejercicios. O sea, esto requiere trabajo. Mucha gente se queda en el plano de la identificación. Y hay un reconocimiento, que eso es extraordinario, eso es maravilloso, que ya el reconocimiento, inclusive el deseo de que sea diferente, también está el deseo. Pero esto requiere trabajo. Hay que hacer unos ejercicios conscientes para poderlo manejar. Otro ejercicio es tener una reflexión donde la persona se visualice entrando al hogar donde le criaron. Yo he tenido pacientes que me dicen, ay, pero es que se me hace un poco difícil escoger, porque parte del problema es que se mudaron, estuvieron en diferentes casas. Hay gente que nos escucha que conoce lo que es este tipo de inestabilidad,
donde hubo muchas mudanzas, o a veces estaban con mamá, o a veces estaban con papá, o hubo abandono de mamá y papá y empezaron a vivir con los abuelos, o hubo mudanza de Puerto Rico a los Estados Unidos, después de Estados Unidos a Puerto Rico, y así. Pero siempre le indicamos, escoge la casa que fue más significativa para ti, y logran escoger cuál es la casa. Visualízate abriendo la puerta de entrada de la casa y entra a la casa. Y yo les hago esta pregunta: ¿a quién tú ves cuando entras a la casa? Yo misma, cuando aprendí esta técnica, que fue con unos profesores mexicanos que vinieron a Puerto Rico, cuando yo entré a la casa, la primera figura que yo veo es a mi papá. Pero yo misma entro en un debate con mi intelecto, porque siempre quien estaba en la sala de la casa era mi mamá, en una butaca. Pero a quien yo veo es a mi papá. Cuando después viene la explicación del ejercicio, nos hacen entender que la primera figura que nosotros vemos cuando entramos es la figura más significativa de la niñez. Y en efecto, mi figura más significativa fue mi papá. Porque cuando mi mamá quedó embarazada de mi papi tenía 50 años. Y mi papá se volvió loco de amor. Y yo fui bien consentida por mi papá. Así que la figura que yo veo es a mi papá. ¿Quién es esa figura que tú ves cuando entras a la casa? Ustedes se sorprenderían la gran cantidad de personas que cuando les invitamos a hacer este ejercicio dicen que no ven a nadie. Wow. Que no ven a nadie. No ven a ninguna figura. ¿Y por qué? Porque se sintieron solos en la niñez. Okay. Y justamente lo que estamos trabajando entonces en terapia son personas que están en relaciones codependientes, donde aunque a nivel intelectual conocen que son relaciones que no le convienen, que no son saludables, que son relaciones que son destructivas, no pueden salir de ellas. Y es porque el niño o la niña se sienta solo. En este ejercicio inclusive se encuentra a sí mismo cuando es niño o niña. Se le va guiando por toda la casa hasta que llega a la habitación. Encuéntrate con tu niño o niña y les pregunto, ¿cuántos años tiene el niño o la niña? Hasta este momento nunca me ha fallado que en esa edad ocurrió algo bien importante en la vida de la persona. 7 años, 8 años, algunos se ven adolescentes. Algo pasó ahí. Hay casos donde no recuerdan. Son pocos. En este tipo de ejercicio se va guiando en un protocolo donde la persona llega así a recordar. Algunos es que me verbalizan, Liz, tengo resistencia a entrar al ejercicio. Cuando hacemos eso lo respetamos, porque quiere decir que la persona no está preparada para enfrentarlo. Pero yo he tenido experiencias dramáticas en estos años haciendo este ejercicio. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar este caso donde cuando la niña en el ejercicio se percata de que su mamá la había dejado en casa de una tía en los Estados Unidos, cuando la nena, que es mi paciente adulta, se da cuenta que fue abandonada, ella en la terapia comenzó a vomitar. Wow. O sea, ella se metió tanto dentro del ejercicio que ella vivió la misma experiencia que la niña vivió cuando realizó. Y miren, personas que lo tienen todo para ser felices en la vida adulta, lo tienen todo. Lo lograron todo. Incluyendo para ellos vidas espirituales saludables. Y profesionalmente lo alcanzaron todo. Y familia, y éxitos profesionales, académicos, dinero. Pero si no está resuelto eso, no se sienten plenos, ni se sienten, no tiene significado, ni se sienten felices. Y para cerrar, el perdón. Perdonar esas figuras significativas. Idealmente uno lo debe hacer directamente con la persona. Idealmente. Y como hemos mencionado en otros segmentos, y si la persona falleció, de todas formas, trabajar el perdón. Para los que necesitan más tiempo contigo, porque la realidad de ellos es la que tú tocas hoy como tema. ¿Cómo te consigues? Claro que sí, se pueden comunicar al 787-396-8307, 396-8307. Y quiero decir que este tipo de ejercicios también se puede practicar en grupos. En esa labor extraordinaria que realizan los pastores, los ministros, en un fin, en un propósito de ayudar a la gente a sanar.
queremos que sepan que estas dinámicas se pueden hacer en forma grupal y yo también me siento más cómoda porque podemos trabajar con mucha gente a la vez. Así que estamos disponibles para ustedes en el 396-8307 y te invitamos a que busquen nuestros libros de sanidad interior. El tema que trabajamos hoy está discutido en forma bien abarcadora en el capítulo de Jesús sana la niñez en el perfil psicológico de Jesús. Excelente. Gracias, Muchas gracias. Bendiciones.